Stephanie McMahon y Triple H construyeron un imperio multimillonario sobre la lealtad y el legado. Pero detrás de los focos, los rumores de traición les han perseguido durante años, y no son los únicos. Desde susurros en el vestuario hasta consecuencias en el mundo real. Estos son los momentos en los que los nombres más importantes de la lucha libre rompieron algo más que el kayfabe, rompieron la confianza. ¿Y si la pareja real de la WWE no fuera tan perfecta como parecía? Durante más de 2 décadas, Triple H y Stephanie McMahon fueron el estandarte dorado. El dúo de poder de la lucha libre domina tanto el ring como la sala de juntas, el asesino cerebral y la princesa multimillonaria. Pero detrás de las luces brillantes y los cinturones de títulos, los rumores se han arremolinado durante años. Amoríos, traiciones, juegos de poder entre bastidores. Y en 2025, los susurros volvieron rugiendo. Hablemos de las acusaciones más persistentes, lo que se ha dicho, lo que se ha probado y lo que aún permanece oculto en las sombras del imperio de la WWE. Todo empezó en 1999, cuando Triple H se coló en la boda de Stephanie con Test. But I really from the bottom of my heart felt that you should take a look at this. Revelando que la había drogado y se había casado con ella en un autoservicio de Las Vegas. Los fans se sorprendieron, pero lo que no sabían era que, entre bastidores, se estaba forjando una verdadera relación. En 2003, los dos estaban casados en la vida real, pero no era un cuento de hadas, al menos no para todos. Entre bastidores, los rumores eran cada vez más fuertes. Acusaciones de que Triple H había empezado a salir con Stephanie mientras aún estaba involucrado con Chyna. Chyna, que falleció trágicamente en 2016, siempre afirmó que descubrió el romance a través de cartas de amor secretas. Ni Triple H ni Stephanie han abordado nunca sus afirmaciones, dejando que el silencio hable más alto que cualquier negación. Para los fans, ese silencio solo alimentó la especulación. Y luego está Test. Antes de Triple H, Stephanie compartió un romance en pantalla con Test, que muchos creyeron que reflejaba una relación en la vida real. Aunque nunca se ha confirmado, desde hace tiempo se ha insinuado que las líneas entre la historia y la realidad eran más que borrosas. Trágicamente, con la muerte de Test en 2009, su versión de la historia quedará para siempre sin contar. A medida que crecía el poder de la pareja, con Triple H asumiendo el control ejecutivo y Stephanie ascendiendo a la realeza corporativa, también lo hacían los rumores. Ausencias repentinas de la televisión, tensión incómoda en pantalla. Los fans se dieron cuenta y hablaron. ¿Se estaba resquebrajando el imperio detrás de la cortina? Entonces llegó 2025. Una noticia bomba afirmaba que Triple H había engañado a Stephanie con la ex superestrella de la WWE, Kaitlyn. El artículo pintaba un panorama de infidelidad, celos e incluso separación familiar. Fue una de las pocas veces en que un rumor daba nombres y golpeó con fuerza, pero como tantos otros antes, nunca aparecieron pruebas, ni fotos, ni declaraciones, y una vez más, los McMahon guardaron silencio. Aún así, el momento era extraño. Kaitlyn había vuelto a la luz pública. Triple H se había retirado recientemente de la televisión. ¿Coincidencia? ¿O algo más? La verdad, puede que nunca lo sepamos. Lo que sí sabemos es que un poder como el suyo no viene sin presión. Stephanie nació en la dinastía McMahon. Triple H, una vez un extraño, está ahora en el corazón de la máquina. Es un matrimonio construido dentro del negocio más despiadado del entretenimiento, donde las historias personales se monetizan y los secretos son moneda de cambio. Y sin embargo, a pesar de todo, han permanecido juntos, casados desde 2003, 3 hijas. Un frente unido en una industria que devora las relaciones. En un mundo donde el drama vende, la historia más impactante podría ser la que nunca llega a la televisión. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Triple H y Stephanie McMahon? ¿Es una historia de amor hecha para durar o una ilusión cuidadosamente elaborada y protegida por el poder? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los rumores son solo eso? ¿O hay algo más detrás del silencio? Pocas traiciones en la lucha libre han difuminado la línea entre la realidad y la historia, como la que involucró a Jeff Jarrett, Kurt Angle y Karen Angle. Karen estuvo casada con el medallista de oro olímpico y leyenda de la WWE, Kurt Angle, durante casi una década. Pero entre bastidores, su matrimonio se estaba deshaciendo, y Jeff Jarrett estaba en el centro de todo. Mientras seguía legalmente casada con Kurt, Karen comenzó
comenzó un romance con Jarrett, que no solo era un compañero de lucha de TNA, sino también un ejecutivo clave entre bastidores. Las consecuencias fueron brutales. En 2008, el matrimonio de Kurt y Karen terminó oficialmente en un sonado divorcio. La traición no fue solo personal, sacudió el vestuario. Jeff Jarrett, una vez visto como un pilar de TNA, se convirtió en un pararrayos de la controversia. El escándalo fue tan grande que TNA lo convirtió en una historia. Para Kurt, el escándalo no descarriló su legado. Salió adelante, regresó a la WWE años más tarde como director general de Raw. Ladies and gentlemen, your new general manager of Raw, Kurt Angle. Y se ganó un puesto en el Hall of Fame de la WWE, pero las heridas emocionales eran evidentes y los fans nunca lo olvidaron. Jeff Jarrett y Karen hicieron pública su relación poco después. Finalmente se casaron, pero para muchos fans, la forma en que todo sucedió dejó un regusto amargo. Lo que empezó como un romance entre bastidores estalló en uno de los triángulos amorosos más controvertidos de la lucha libre. Hablemos ahora de uno de los mayores escándalos de la lucha libre moderna, Chris Jericho y Kelly Kelly, dos grandes nombres, una foto y un montón de preguntas sin respuesta. En 2009, los rumores estallaron en todo el mundo de la lucha libre. Se decía que Jericho, por entonces una de las estrellas de la WWE y casado con su pareja de toda la vida, Jessica Lockhart, mantenía un romance con Kelly Kelly. Las habladurías se dispararon cuando salió a la luz una foto en la que ambos aparecían besándose. Esa sola imagen bastó para desatar el frenesí entre los fans, los chismes y los enterados. Jericho se encontró de repente en el centro de un drama de la vida real que desdibujaba los límites entre lo personal y lo personal. Y Kelly, a esas alturas, ya tenía fama de salir con superestrellas como Test y CM Punk. Los rumores en torno a ella y Jericho solo añadieron leña al fuego. Y luego estaba Jessica. Cuando la foto circuló por internet, las reacciones fueron brutales, pero Jessica no estalló. Manejó la situación en privado, sin declaraciones públicas ni dramáticos abandonos. Apoyó a su marido y lo atribuyó a un malentendido. En un negocio en el que el drama vende, su silencio fue elocuente. Kelly Kelly, en cambio, se distanció rápidamente. En un momento dado, incluso pidió a los fans que retiraran las imágenes que la relacionaban con Jericho, dejando claro que quería cerrar ese capítulo, sin desmentidos, sin explicaciones, solo un silencioso control de daños. Pero los rumores no se detuvieron ahí. En 2010, Jericho tuiteó accidentalmente mensajes privados a un par de mujeres australianas, otro momento que levantó las cejas. Y más recientemente, los susurros sobre una posible conexión entre él y el ex talento de AEW Kylie Ray surgieron, alimentados por mensajes crípticos en las redes sociales y un extraño silencio. Sin embargo, a pesar de todos los titulares sensacionalistas, Jericho y Jessica siguen juntos, sin separaciones públicas, sin entrevistas reveladoras, solo un matrimonio que de alguna manera ha capeado múltiples tormentas. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de Jericho y Kelly Kelly? ¿Tuvieron realmente una aventura o fue un malentendido? Dejaremos que tú lo decidas. La siguiente es una de las historias más inquietantes de la lucha libre. El drama guionizado se extendió a la vida real, con consecuencias que nadie podría haber imaginado. Comenzó a mediados de los 80, cuando Kevin Sullivan se casó con Nancy Tofoloni, a quien los fans conocerían más tarde como Woman en la WCW. Sullivan no solo era su marido, también era booker y creaba historias que desdibujaban los límites entre la ficción y la realidad, pero a mediados de los 90 cruzó una línea que ni él mismo pudo borrar. En uno de los ángulos más controvertidos de la lucha libre, Sullivan organizó una historia que emparejaba a Nancy con una estrella emergente de la WCW, Chris Benoit. En la pantalla era solo otra historia de traición. Fuera de la pantalla era algo totalmente diferente. El romance guionizado se volvió real. Nancy dejó a Sullivan por Benoit y, así, la historia se hizo realidad. Sullivan dijo más tarde que el matrimonio ya se estaba deshaciendo antes de que Benoit entrara en escena, pero ninguna retrospectiva podría suavizar las consecuencias. Benoit acabaría abandonando la WCW y toda la situación dejó una sombra duradera sobre todos los implicados. En 2000, Nancy y Chris se habían casado. Durante un tiempo pareció que el caos se había calmado, pero en 2007 el mundo de la lucha libre se vio sacudido por algo mucho más oscuro que cualquier disputa programada. En una
una tragedia que aún persigue a la industria, Chris Benoit asesinó a Nancy y a su hijo de 7 años, Daniel, antes de quitarse la vida. La noticia causó conmoción más allá de la lucha libre, en los titulares de los medios de comunicación, en los tribunales y en el Congreso. Las cuestiones relativas a los daños cerebrales, la salud mental y las brutales exigencias de la vida en el ring dominaron la conversación. Pero para quienes habían conocido personalmente a la familia, el dolor era inconmensurable. Kevin Sullivan, el hombre que escribió la historia que unió a Nancy y Chris, volvió a ser el centro de atención. Las teorías conspirativas circularon por internet y algunos incluso le acusaron de estar implicado en los asesinatos. En un raro momento de reflexión personal, Sullivan compartió más tarde que la madre de Nancy le había asegurado que nunca creyó los rumores. Fue una de las pocas fuentes de paz que tuvo en un momento de dolor inimaginable. Lo que hace que esta historia sea aún más escalofriante es que fue la propia Nancy la primera en lanzar la idea de su relación en pantalla con Benoit. Desde entonces, Sullivan ha declarado que se arrepiente profundamente de haberlo permitido y que si pudiera volver atrás, nunca volvería a mezclar de esa manera los negocios y la vida personal. A pesar de la traición, Sullivan ha hablado de Benoit con un extraño respeto profesional, reconociendo su intensidad, habilidad y obsesión por el oficio. Pero detrás de ese respeto hay una historia llena de angustia, ira y dolor sin resolver. Se trata de una historia sobre cómo los límites difusos, la presión incontrolada y los demonios personales pueden convertirse en algo mucho más devastador que cualquier rivalidad guionizada. La saga de Kevin Sullivan, Nancy Benoit y Chris Benoit sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia de la lucha libre. Un capítulo en el que la línea entre la actuación y la realidad se desvaneció por completo, con trágicas consecuencias. La siguiente historia lo tiene todo, desde amoríos y acusaciones hasta un drama que podría haber encabezado cualquier episodio de la Attitude Era. Pero no era solo una historia, esto fue real. Hablamos de Terry Runnels, su turbulento matrimonio con Goldust y el escándalo con Shawn Stasiak fuera de la pantalla que dejó a los fans y a otros luchadores con la boca abierta. Terry y Dustin Runnels se casaron en 1993. En la pantalla, ella manejaba el personaje de Goldust como Marlena y juntos se convirtieron en uno de los dúos más inolvidables de la WWE. Pero detrás del telón, las cosas no eran tan glamurosas. Dustin luchaba contra el abuso de sustancias y su matrimonio se desmoronaba rápidamente. Entonces llegó el giro. Mientras seguía casada, Terry tuvo una aventura con Shawn Stasiak, estrella emergente de la WWE. No se trataba solo de habladurías de vestuario, sino de un escándalo en toda regla que contribuyó a llevar al límite un matrimonio ya de por sí tenso. En 1999, el divorcio era oficial, y para caldear un poco más el ambiente, Dustin acusó a Terry de haber tenido una aventura con Jake "The Snake" Roberts. La respuesta de ella, clásica: Dustin, ni siquiera conozco a Jake. Pero aquí es donde se pone aún más jugoso. El asunto se extendió al ring. Stasiak fue rebautizado como Meat y emparejado en pantalla con Terry como parte de la facción Pretty Mean Sisters. Su relación en la vida real añadió una capa de intriga que los fans no podían ignorar. ¿Era un truco o se trataba de un drama en tiempo real? Los límites eran tan difusos que ni siquiera los conocedores estaban seguros de dónde acababa el kayfabe y dónde empezaba la realidad. Desgraciadamente, todo ese calor personal tuvo un coste. Las contribuciones de Terry al negocio, especialmente durante el apogeo de la Attitude Era, a menudo se ven eclipsadas por los titulares sobre su vida personal. En cuanto a Stasiak, su carrera posterior a la aventura nunca despegó del todo y, aunque ha sido sincero sobre algunos problemas en la industria, ha guardado silencio sobre el capítulo de Terry. Dustin, por su parte, tuvo sus propias polémicas, incluida una detención por disputa doméstica en 2013 que Terry condenó públicamente, sobre todo por el efecto que tuvo en su hija, Dakota. Pero a pesar de la mala sangre, los dos finalmente encontraron un cierto nivel de paz, copaternidad, con una tregua forjada a partir de años de caos. ¿Cuál es la verdadera historia de Terry Runnels? Directora pionera, imán para los tabloides, tal vez un poco de ambas. Su legado, al igual que su vida personal, es complejo y desordenado de una forma que solo la lucha libre puede ofrecer. Abróchate el cinturón, porque lo que viene a continuación es una montaña rusa entre bastidores que sigue dando que hablar entre los aficionados. Nos sumergimos en el infame triángulo entre Sunny, Shawn Michaels y Chris Candido, un drama que se desarrolló entre bastidores mientras millones de
personas miraban desde las gradas sin saber lo que ocurría en los vestuarios. Sunny fue una gran estrella a mediados de los 90, una de las divas originales de la WWE y un imán para la atención. Tenía la habilidad con el micrófono, la apariencia y la arrogancia para robar cualquier segmento, pero su vida personal era un caos. Mientras mantenía una relación duradera con Chris Candido, Sunny comenzó un romance con Shawn Michaels. Y esto no eran solo habladurías. La propia Sunny lo admitió más tarde, afirmando que ella y Candido estaban en una ruptura. Pero según el hermano de Candido, Johnny, no hubo ruptura, solo traición. Sunny y Michaels tampoco mantuvieron la discreción. Las historias de su comportamiento entre bastidores se convirtieron en leyenda, y Sunny no se privó de compartir los detalles más calientes años más tarde. Candido lo sabía, pero no se opuso. Una vez le dijo a su hermano: "No empieces nada pensando que me estás haciendo un favor". Fue un puñetazo en el estómago y le dejó en una situación difícil. Y eso no fue el final. El nombre de Sunny se relacionaría más tarde con Davey Boy Smith, Ahmed Johnson e incluso con el difunto Sabu. Algunos rumores los confirmó, otros los desmintió. Uno de ellos fue el persistente rumor sobre ella y Bret Hart. A pesar de todo, la reputación de Candido se vio afectada. Al principio fue visto como la víctima, pero a medida que el asunto se prolongaba y él guardaba silencio, algunos en el vestuario empezaron a ver ese silencio como debilidad. Era una situación sin salida. Desde entonces, Sunny ha sido sincera sobre la aventura y sus decisiones. Ha asumido su pasado y no ha pedido disculpas. Shawn, por su parte, se ha mantenido en silencio, centrándose en su redención y pasando por alto el capítulo de Sunny. En retrospectiva, la aventura puede haber sido un escándalo entre bastidores, pero también se convirtió en un momento decisivo en la forma en que los fans recuerdan a Sunny. Era una pionera con talento, pero también impredecible e indómita. Su historia no trata solo de engaños, trata de lo rápido que pueden ir las cosas cuando las cámaras dejan de rodar y de lo real que se vuelve el drama cuando se acaba el guión. La siguiente es una telenovela disfrazada de triángulo amoroso de lucha libre: CM Punk, Lita y AJ Lee. Hay culto a los ídolos, susurros entre bastidores y una línea temporal lo bastante complicada como para hacer enarcar una ceja incluso a los fans más avesados. Rebobinemos. Antes de lanzar promos y saltar al ring, AJ Lee era una fangirl. Y no cualquier fangirl, idolatraba a Lita. Incluso hay un vídeo de 2001 en el que una joven AJ se queda prácticamente sin habla al conocer a su heroína. Una década más tarde, esa misma fan de ojos saltones se vería envuelta en un rumoreado triángulo amoroso con Lita y, sí, CM Punk. Punk y Lita empezaron a salir en 2009 y estuvieron juntos durante años. Mientras tanto, AJ hizo su debut en la WWE en 2010 y rápidamente se hizo muy amiga de Punk. Pero a finales de 2013, las cosas se pusieron complicadas. Fue entonces cuando Punk y AJ fueron vistos públicamente por primera vez como pareja, justo en el momento en que su relación con Lita se esfumó silenciosamente. ¿Fue una coincidencia? Tal vez. Pero según algunos rumores entre bastidores, las cosas entre Punk y AJ podrían haber sido más íntimas antes de la ruptura, y supuestamente había una gran tensión entre bastidores. Los tres habrían compartido vestuario durante los últimos meses. AJ calificó más tarde su relación con Punk de complicada en su libro, insinuando que los sentimientos estaban latentes mucho antes de que actuaran. Incluso mencionó cómo lo negaron durante años, lo cual plantea más preguntas que respuestas. Su primera gran aparición pública como pareja, un partido de los Chicago Cubs en 2013. En junio de 2014 ya estaban casados. Y solo para añadir un giro más a la trama, Punk recibió su carta de despido de la WWE el día de su boda. No se podían guionizar mejor estas cosas. Desde entonces, Punk y AJ han mantenido las cosas en privado, herméticas y con poco drama. Y Lita nunca lo comentó directamente, pero hubo rumores silenciosos sobre la frialdad entre bastidores, especialmente en torno a su inducción al Hall of Fame en 2014. Algunos incluso especularon que la situación Punk-AJ jugó un papel en el momento, así que Punk solapó relaciones, pasó AJ de fan a coprotagonista, a reina del ring y reina de su corazón, mientras Lita seguía en el candelero. Nadie habla, y ese silencio dice lo suficiente para mantener a los fans adivinando. Pocos escándalos entre bastidores han sacudido a la WWE como este. Hablamos de Edge, Lita y Matt Hardy, un triángulo amoroso en la vida real tan salvaje que los fans corearon: "Queremos a Matt", lo suficientemente alto como para reescribir el guión. Pongámonos en situación. Lita y Matt Hardy empezaron a salir en
1999. A principios de la década de 2000, eran la pareja favorita de la lucha libre, en la pantalla con el Team Extreme y fuera de ella como compañeros en la vida real. Pero en 2004, Matt sufrió una grave lesión de rodilla que le mantuvo alejado de los escenarios. Mientras él se recuperaba en casa, Lita seguía de gira y cada vez más unida a Edge, uno de los mejores amigos de Matt. Edge estaba casado. Lita mantenía una relación duradera. Y sin embargo, en algún lugar entre aeropuertos y estadios, las cosas cruzaron una línea. A principios de 2005, Matt encontró mensajes incriminatorios en el teléfono de Lita. La confrontación que siguió destapó todo. Matt lo hizo público, realmente público. Blogs, entrevistas, todo. Los fans se lo tragaron. Corrió el rumor de que las ruedas de Edge habían sido rajadas misteriosamente en un show de la WWE. Matt nunca lo admitió, pero tampoco lo negó. ¿Y qué hizo WWE? Despidió a Matt. Así fue. El tipo al que engañaron fue despedido por conducta no profesional. La reacción fue instantánea. Los fans secuestraron los shows con cánticos de "Queremos a Matt". WWE no tuvo más remedio que pivotar. Trajeron de vuelta a Matt y convirtieron el drama de la vida real en una historia en pantalla. Edge y Lita se convirtieron en la pareja más odiada de la WWE. Matt interpretó al ex despechado y su enfrentamiento difuminó la línea entre el kayfabe y el calor real. Fue crudo, intenso y eléctrico. Y te gustara o no, funcionó. El estrellato de Edge se disparó y Lita ofreció algunas de sus mejores actuaciones. El público no podía tener suficiente, pero las consecuencias fueron reales. Lita fue abucheada sin cesar, enfrentándose a una reacción mucho más dura que la de cualquiera de los dos hombres. Desde entonces ha admitido que se arrepiente de la aventura, pero también ha reconocido que la historia la impulsó creativamente. Aún así, el público nunca la dejó olvidarlo. En 2006 se retiró, alegando el doble rasero y la hostilidad constante. Y Edge se convirtió en uno de los campeones más laureados de la WWE. Matt se reinventó una y otra vez, de TNA a la brillantez de Broken. Con el tiempo, Edge y Matt arreglaron las cosas. Agua pasada, como dijo Edge. No son íntimos, pero la guerra ha terminado. En cuanto a Lita, su nombre sigue suscitando debate. Algunos dicen que fue injustamente vilipendiada. Otros dicen que ella misma provocó el caos. La actual esposa de Matt ha dejado claro que no le gusta Lita. Escándalo, angustia, redención, esto lo tiene todo. Y al más puro estilo de la WWE, se convirtió en una historia infernal. La siguiente tenía todos los ingredientes de una historia de la WWE, excepto que era real. John Cena, la imagen de la empresa, se vio envuelto en una aventura entre bastidores con Mickie James y en un divorcio que dejó más preguntas que respuestas. Rebobinemos hasta 2007. Cena era el hombre más importante de la WWE. Mickie James era la actual campeona femenina. Entre bastidores mantenían una relación sentimental, a pesar de que Mickie estaba comprometida con Kenny Dykstra en ese momento. Dykstra afirmó más tarde que se enteró por las malas al pillar a Mickie buscando frenéticamente su nombre junto al de Cena en rumores en internet. Cuando se enfrentó a ella, confesó. Según Dykstra, eso no fue todo. Dice que Cena utilizó sus influencias para que le trasladaran fuera de Raw, fuera de los focos y del camino. Poco después, el propio empuje de Mickie comenzó a estancarse. La historia de Dykstra levantó ampollas y las piezas encajaban demasiado bien para que algunos fans las descartaran. Cena, por supuesto, guardó silencio. En 2009, Cena se casó con su novia del instituto, Elizabeth Huberdeau. Sobre el papel, era una ruptura limpia con el pasado. Pero en 2012, el matrimonio había terminado y los rumores de infidelidad resurgieron con fuerza. Elizabeth impugnó su acuerdo prenupcial, alegando que tenía pruebas de sus aventuras, textos, fotos y pruebas. Fuera lo que fuera, nunca se hizo público. El divorcio se resolvió discretamente. ¿Pagado? ¿Cerrado? Nunca lo sabremos. Pero el escándalo no desapareció, sino que quedó enterrado. Años más tarde, Mickie concedió entrevistas cuidadosamente redactadas, negando la mayoría de los rumores de romance y desechando las acusaciones de Dykstra como un drama. Pero incluso ella admitió que la historia con Cena se sentía incómoda, como si todo el mundo supiera lo que estaba pasando fuera de la pantalla, incluso si no estaba jugando bien en la cámara. Y Cena, desde entonces ha admitido en entrevistas que no era un buen marido. Se llamó a sí mismo egoísta, terco y poco dispuesto a comprometerse. No quería hijos, no quería casarse. Lo que quería era el control y proteger su imagen, y lo hizo. La aventura nunca fue confirmada, la evidencia nunca se filtró. Pero durante años, el silencio hizo la mayor parte de la conversación. Cena siguió adelante, Mickie también. Elizabeth desapareció de los focos, y el escándalo se desvaneció. Nunca probado, nunca negado. Exactamente como Cena lo quería. Lo siguiente
no fue solo una aventura entre bastidores. Este fue el tipo de drama que provocó debates y dejó carreras a su paso. Estamos hablando de la aventura de 2006 entre Dave Bautista y Melina Pérez. Un escándalo que arrastró a John Morrison y sacudió el vestuario de la WWE. Ese año, Batista finalizó su divorcio de su segunda esposa, Angie. Al mismo tiempo, Melina y su novio John Morrison, su compañero dentro y fuera del ring, se separaron discretamente. Poco después, Batista y Melina empezaron a salir. Y no se trataba de un susurro secreto. Batista lo hizo público en su autobiografía, afirmando que Morrison sabía que no había secretos y que la relación no empezó hasta que ambos rompieron. Pero no todo el mundo se creyó la versión limpia de los hechos. La franqueza de Batista no sentó bien a todo el mundo. Morrison nunca se enfrentó a él, al menos no públicamente, lo que provocó murmullos entre bastidores sobre su imagen, su hombría y el impulso de su carrera. El veterano de la WWE, Val Venis, no se contuvo y le espetó: ¿vas a ir por ahí como si Batista no hubiera etiquetado a tu chica? Fue brutal y quedó grabado. El silencio de Morrison se convirtió en parte de la historia. Algunos lo veían maduro por evitar el drama, pero otros luchadores lo veían como una debilidad y especulaban con que había jugado un papel importante en el hecho de que nunca llegara a ser el luchador principal. Y luego estaba Melina. En 2007 ganó su primer campeonato femenino de la WWE. Sobre el papel, un hito en su carrera, pero entre bastidores, las habladurías nunca cesaron. ¿Fue su relación con Batista un factor en su empuje? Algunos decían que sí, otros señalaron su innegable talento. Algunos la elogiaban, como Beth Phoenix, por su empuje y su trabajo en el ring, pero chocaba con otros, como María Kanellis. Se la respetaba o se la odiaba, pero rara vez había algo intermedio. Públicamente, Melina negó el romance en una entrevista de 2015, desechando a Batista como un gran amigo. Pero la línea de tiempo, la tensión y las propias admisiones de Batista hicieron que fuera difícil de creer. La relación duró poco. Melina y Morrison acabaron reconciliándose, pero las secuelas perduraron. Su reputación en el vestuario siguió siendo complicada. Su carrera siguió estancada. Batista, como siempre, se alejó sin inmutarse, audaz, polarizador y totalmente impenitente. Años después, Morrison tuiteó su apoyo a Melina tras su salida de la WWE, llamándola fuerte, resistente, talentosa y hermosa. Al menos tuvo clase. Entonces, ¿fue este un caso de decisiones personales que se mezclan con futuros profesionales o simplemente otro capítulo del clásico caos de la WWE en el que nadie sale limpio? Tú decides. Ahora, el siguiente tiene trampas, desnudos filtrados y un final de pareja de poder que nadie vio venir. Hablemos del escándalo que casi sacude a Seth Rollins y el alocado camino que lo llevó hasta Becky Lynch. Allá por 2015, Rollins estaba comprometido con su novia de toda la vida, Leila Schultz, pero todo se vino abajo cuando fotos privadas de él con la estrella de NXT Sarah Schreiber se filtraron de repente en sus propias redes sociales. Leila no se quedó callada. Ella devolvió el golpe con fuerza, publicando desnudos de Sarah en represalia. Los fans de la WWE se quedaron atónitos. Internet estalló. Rollins emitió una disculpa pública, culpando de la filtración a un acceso no autorizado y calificándolo de asunto privado. Pero a nadie se le escapó la verdadera historia. Estaba haciendo trampas y su prometida se aseguró de que todo el mundo lo supiera. A pesar del escándalo, la WWE no pestañeó. Rollins mantuvo el maletín de Money in the Bank, mantuvo su empuje de evento principal y apenas perdió el ritmo. La reacción de los fans fue real, pero de corta duración. Sarah y Seth hicieron pública su relación poco después, pero no duró. WWE liberó a Sarah apenas unos meses después por polémicas publicaciones en las redes sociales y en 2016 habían terminado. Rollins siguió moviéndose, profesional y personalmente. Salió con la camarera de Texas Sarah Alessandrelli a continuación, pero esa relación se esfumó a principios de 2019. Y justo en ese momento, algo cambió. Entra Becky Lynch. En ese momento, Becky acababa de dar marcha atrás en un compromiso fallido con el luchador de UFC Luke Sanders. Seth estaba recién soltero. Ambos salían de relaciones complicadas. Ambos estaban en la cima de su juego. Ella era The Man, cabeza de cartel de WrestleMania y haciendo historia. Él era The Beast Slayer, matando a Brock Lesnar la misma noche. No lo jugaron de inmediato, pero cuando WWE se inclinó en él con una historia de etiqueta mixta a mediados de 2019, el secreto estaba fuera. Esto no era solo una aventura, era la nueva pareja de poder de la lucha libre. En agosto se comprometieron. En mayo de 2020, Becky anunció su embarazo en vivo en Raw y en junio de 2021 se casaron. Seth
Seth Rollins puede haber comenzado como una estrella imprudente que casi lo quemó todo, pero de alguna manera aterrizó en una de las relaciones más estables y de alto perfil de la WWE, justo al lado de alguien que igualó su ambición en cada paso del camino. Desde escándalos filtrados hasta un matrimonio en un evento principal, la vida amorosa de Rollins ha sido tan impredecible como su estilo en el ring, y sigue en pie. ¿Cuál de estos escándalos te ha parecido más picante? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.